En los bordes más lejanos del Imperio Romano, donde el frío corta la piel y la niebla nunca se disipa, una legión desapareció sin dejar rastro. Pero no fue una legión cualquiera, era la novena. Los soldados más temidos, los más leales y los más malditos. Durante siglos su historia fue susurrada como una leyenda prohibida, una verdad que Roma quiso borrar, porque lo que ocurrió con la novena no solo fue una derrota, fue una advertencia. Una cicatriz que el imperio jamás pudo cerrar. Todo comenzó en Britania, a comienzos del siglo II después de Cristo. Los pueblos del norte, rebeldes e indomables, se alzaron una vez más contra el dominio romano, y para sofocar esa amenaza, Roma eligió enviar a su escuadrón más letal, la novena Legión Hispana. A su mando iba el joven general Lucio Flavio Silva, un estratega ambicioso con sed de gloria. Sus órdenes eran claras: avanzar al norte, más allá del muro de Adriano, y aplastar la rebelión de los caledonios. Pero lo que encontraron más allá del muro no estaba hecho de carne ni de acero. Los primeros días fueron extrañamente tranquilos, demasiado tranquilos. Los poblados estaban vacíos, los caminos en silencio. No había señales de batalla ni de retirada, solo el murmullo del viento y las sombras moviéndose entre los árboles. Una noche, mientras acampaban junto a un río cubierto de niebla, los centinelas desaparecieron, uno por uno, sin gritos, sin lucha. Solo un rastro de sangre en la orilla. Cuando los legionarios buscaron con antorchas, el reflejo del agua mostró algo imposible: una figura con armadura romana observándolos desde el otro lado del río. Pero esa armadura era de su propia legión. Los hombres entraron en pánico. Algunos juraron que vieron a sus propios compañeros entre la niebla, pero con el rostro cubierto de tierra, como si hubieran salido de una tumba. Lucio Flavio dio la orden de retirarse al sur, pero ya era tarde. El bosque los rodeaba y algo o alguien los cazaba. Días después, un jinete cubierto de barro llegó moribundo a la fortaleza romana más cercana. Balbuceaba sin sentido. Decía haber visto a la novena. Decía que seguían marchando, pero no estaban vivos. Roma envió mensajeros, exploradores, incluso otros soldados, pero no hallaron ni cuerpos, ni armas. Solo una inscripción, tallada en una roca junto al río. Aquí cayó la novena, y se levantó otra cosa. El Senado de Roma lo negó todo. Quemaron los informes, silenciaron a los testigos. Para ellos, la novena simplemente fue disuelta, pero en las sombras, otros sabían que algo había salido mal, muy mal. Una sacerdotisa vestal que había tenido visiones antes de la partida de la legión escribió en secreto: el norte devora a los hombres, pero a ellos no los devoró, los transformó. Sus palabras fueron ocultadas durante siglos. Años después, durante la invasión de los marcomanos en Panonia, ocurrió algo imposible. Una cohorte enemiga fue aniquilada durante la noche, en un ataque relámpago. No hubo testigos, solo cuerpos con heridas limpias, precisas, cortes de gladius, formación de tortuga, disciplina romana. Los generales pensaron que se trataba de un escuadrón perdido, pero un joven soldado que patrullaba la zona juró haber visto estandartes con el número 9, y entre los árboles, rostros sin emoción, cubiertos de barro seco, marchando en silencio, como si siguieran obedeciendo órdenes de otro mundo. Un año más tarde, en los campos de Moesia, una avanzada germana fue sorprendida en la madrugada. El viento trajo gritos y un olor a hierro caliente. Cuando los refuerzos romanos llegaron, no encontraron enemigos, solo un símbolo tallado en un escudo clavado en la tierra, el águila de la novena, inmaculada, brillante, como si hubiera sido forjada esa misma mañana. Entonces vino el rumor más escalofriante. Durante la caída de una fortaleza en el Danubio, un general romano atrapado por los enemigos juró haber sido rescatado por soldados sin rostro. No hablaron, no comieron, solo mataron, y al amanecer desaparecieron, dejando detrás un casco antiguo con una inscripción grabada por dentro: Lucio Flavio Silva, Legio 9. Desde entonces, los registros oficiales del imperio evitaron toda mención de la novena. Era más fácil borrar su nombre que enfrentar lo que se había convertido: un escuadrón fantasma,
un recuerdo sangriento que aparecía donde la guerra era más brutal, como si respondiera solo al llamado del caos. Algunos creen que fueron castigados por los dioses, otros que cruzaron una frontera que ningún romano debía cruzar, el límite entre el hombre y la muerte. Pero hay quienes aseguran que aún están ahí, en el norte, esperando una nueva orden o una última batalla. Hoy, arqueólogos han hallado cascos, gladius, escudos, todos pertenecientes a la novena. Pero lo más extraño es que muchos parecen intactos, como si el tiempo no los tocara, como si la legión nunca se hubiera ido. En el año 412 después de Cristo, un joven centurión llamado Gayo Aelio fue enviado al norte de Britania con una pequeña escolta. Su misión: cartografiar las antiguas rutas militares y verificar si había restos útiles en los viejos fuertes abandonados. Pero lo que encontró no estaba en ningún mapa. En medio de un bosque cerrado por la niebla, Gayo y sus hombres encontraron un campamento, perfectamente alineado, con tiendas romanas, estandartes y fogatas encendidas, pero sin voces, sin vida, como si alguien hubiera estado ahí un minuto antes. De pronto, un sonido de trompeta, grave, antiguo, y entonces aparecieron, caminando en formación perfecta, armados hasta los dientes, con los rostros cubiertos de barro agrietado, cada paso sincronizado, cada mirada vacía. Era la novena, o lo que quedaba de ella. Uno de los escoltas gritó y corrió. No llegó lejos. Una lanza atravesó la niebla y lo derribó al instante. Pero lo más aterrador no fue la lanza, fue quien la lanzó, un hombre con armadura romana antigua y los ojos completamente blancos. Gayo Aelio, paralizado, alzó su estandarte y gritó el código de reconocimiento imperial. La legión se detuvo. Por unos segundos, todo quedó en silencio, hasta que uno de los soldados espectrales dio un paso al frente y murmuró una palabra que nadie entendió. Una palabra en latín arcaico, que ni los historiadores modernos han podido traducir. Cuando Gayo despertó, estaba solo. Sus hombres habían desaparecido, solo quedaba su caballo y una tablilla de bronce colgada del cuello del animal, una inscripción sencilla: no fuimos vencidos, solo olvidados. Después de su regreso, Gayo fue encerrado por orden del emperador Honorio. Dijeron que había perdido la razón, pero antes de ser silenciado, alcanzó a escribir un último mensaje en las paredes de su celda. La novena obedece, aunque Roma ya no exista. Hoy, la historia oficial dice que la novena legión fue aniquilada en una rebelión sin gloria. Pero en los bosques del norte todavía se encuentran huellas, formaciones en la tierra, ecos metálicos en la noche y ojos blancos observando desde la niebla, porque hay cosas que Roma no pudo controlar, cuerpos que siguieron marchando, mucho después de la muerte, y una legión que nunca recibió la orden de detenerse. La novena no murió, solo cruzó la frontera entre el mundo de los hombres y el de las sombras.